predicación. Y dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo le escribe a su amado discípulo Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esta palabra me llama mucho la atención porque Pablo le advierte, le dice allí a su discípulo que está liderando la iglesia de Éfeso. Más adelante lo vamos a ver. Está liderando la iglesia que está en Éfeso. Pero le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te vas a salvar a ti mismo. Y mis hermanos, vivimos en una época donde nunca había existido tanta información acerca de Dios. Usted puede averiguar todo acerca de Dios, todas las enseñanzas, todo lo que hay ahorita en las redes sociales. Usted quiere escuchar una predicación, quiere averiguar de algo y lo va a encontrar. Mucho de lo que se ha escrito por años, y muchas enseñanzas hay, muchos hombres, mujeres que insisten en dar enseñanzas, libros de autoayuda espirituales, pero a la par hay mucha confusión acerca de quién realmente es Dios, porque hay tanta información que al final uno dice: pastor, pero fulanito dice esto, en tal iglesia dicen aquello y en esto dicen tal cosa. Entonces, ¿qué creemos? ¿Qué debemos creer? Pastor, alguien me dijo que esto trata este pasaje y otro me dice: no, este pasaje trata de esto. Hay mucha confusión bíblica y este mensaje es para usted que es cristiano, mis hermanos, porque en los últimos tiempos se levantarán engañadores. Hoy cualquier persona puede abrir un canal de internet. ¿Alguien tiene canal de internet aquí? ¿Redes sociales? Sí, las tienen, colocan sus videos. Cualquiera puede decir: yo soy cristiano, y como soy cristiano voy a empezar a hablar de Dios en TikTok, en Facebook. Y de tanta información que se recibe, de tantas cosas, la pregunta es: ¿qué es bueno? Porque una persona, aunque hable de Dios, no quiere decir que lo que esté hablando esté bien. Y encontramos así muchas personas que hablan del Señor, que hablan de pasajes bíblicos completamente salidos de su contexto. Hay personas con mucha elocuencia y con mucha seguridad al hablar. Mire, hay lugares donde dicen: se realizan milagros. Pastor, en esa iglesia vea milagros. Me invitaron a una iglesia, pastor, y lo primero es que yo entro en la iglesia y lo primero es que me dicen que si yo quiero escuchar a Dios o lo que Dios tiene para conmigo. ¿Y quién dice que no? Todos queremos escuchar lo que Dios dice, pero hay tanta información, hay tantas cosas que se dicen alrededor, que la pregunta es: ¿cuántos podrán ser engañados? Porque aunque se hagan milagros en un lugar, aunque venga un hombre con mucha elocuencia a hablar, seguramente tal vez no está hablando la verdadera palabra de Dios. Por eso de esto se trata el mensaje hoy. Pero la pregunta que sigue siendo la misma es: ¿todo lo que se predica proviene realmente de Dios? ¿Todo lo que uno escucha acerca de Dios es real? ¿Todo es verdad? Y Jesús advirtió esto antes de su regreso. Y quiero que me acompañe a buscar el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 3 al 8. Y versículo 24 también. Mateo 24, capítulo 24, versículo del 3 al 8 y el versículo 24. El Señor está hablando aquí en los últimos tiempos. Y le dicen: Señor, ¿y qué va a ocurrir en los últimos tiempos? Por eso le decía yo ahora que ¿por qué sabemos que son los últimos tiempos? Porque Jesús dijo esto. Versículo 3. Y estando él sentado, lo voy a leer, esto creo que es Reina Valera. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas?
¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Escuche, en los últimos tiempos se han levantado varios hombres diciendo que son Jesucristo. Yo no sé si usted ha escuchado esa noticia, pero hay bastantes, varios, y aún están algunos vivos, porque ustedes se acuerdan de la iglesia Creciendo en Gracia. Este hombre había dicho que él era Jesucristo hecho carne y engañaba a cientos de personas diciendo que él era Jesucristo. Y así muchos se habían levantado diciendo: yo soy el Cristo. Pero el Señor ya lo ha dicho: en los últimos tiempos, cuando ya esté pronto el fin de los siglos, entonces vendrán, versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Estamos en guerra? ¿El mundo está en guerra? Sí. Las vemos, las noticias nos muestran. Una guerra que ya lleva más de 2 años, Rusia, Ucrania, la guerra del Oriente. Y todo esto ya es bíblico, lo había dicho: se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y esto nos muestra que estamos en los últimos tiempos. Y dice algo más: porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Porque versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales, escuche, grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. Iglesia, tenemos que estar atentos. Yo doy gloria a Dios porque ustedes están aquí, pero la palabra hay que discernirla. No todo lo que yo digo usted tiene que decir amén. Por eso la palabra de Dios, la que usted tiene en sus manos, le va a traer la verdad, si el pastor está diciendo lo que es verdad. Pero se levantarán, dice el Señor, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Muchos falsos profetas hay en redes sociales que están prometiendo cosas que el Señor no prometió. Hace varios años se nos metió en la iglesia el evangelio de la prosperidad. Todavía hay rezagos de eso en varios lugares donde buscan a Dios. Y la teología de la prosperidad era: tranquilo, usted da y Dios le da 4 veces, como un negocio. Tranquilo, usted trae 1, Dios lo multiplica por 4. Y muchos han sido engañados así. Con Dios no se hacen transacciones. El Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Él derramó de su gloria, de su amor, de su favor para con nosotros. Por eso ame donde usted le den una doctrina verdadera, una enseñanza verdadera. Porque dice: se levantarán falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Pastor, pero es que mire, se levantó ese paralítico. Pero pastor, mire tal cosa. El Señor dijo: discierne si en ese lugar se está predicando una buena enseñanza, una palabra verdadera. Porque es que el enemigo también puede utilizar esos milagros para que muchos sean convencidos. Hace unos años, o no, todavía sigue sucediendo. Yo he escuchado a personas que dicen: pastor, yo fui operado de San Roque o San Gregorio, ¿cierto? No, yo le tengo mucha fe a San Gregorio. No he escuchado personas así, porque él me operó. Yo fui a un lugar y allá me operó. Y la gente le pone fe allí y se sanó. Estaba a punto de recibir una operación para extraerle un riñón, y sí, pero fue Dios. Pero es de Dios esto. La fe de este hombre y de esta familia quedó puesta a un santo,
supuestamente. Y muchos se desvían de la mirada del que debe ser siempre, Jesucristo. Por eso el mayor peligro para la iglesia no siempre vendrá de afuera, muchas veces se levantará desde adentro, porque no toda enseñanza que menciona a Jesús enseña verdaderamente a Cristo. Y la pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿estoy creyendo a la palabra de Dios o simplemente estoy creyendo lo que alguien me enseñó? Una cosa es creer a la palabra y otra cosa es creer a lo que alguien me enseñó, alguien me dijo. Y yo le digo, si yo estoy enseñando aquí algo que no está bien, ojalá usted me diga después: pastor, yo quiero hablar de ese tema, porque usted compartió de un tema aquí que la palabra no lo expone, no lo dice, esto no es así. Pero si usted a todo le va a decir amén, muy fácil puede ser engañado. Y les voy a contar una historia, y la historia tiene que ver con el guardián del agua. En unas montañas muy altas había un pueblo que vivía, se había sentado en esa montaña, pero muy a lo alto había un manantial, y de ese manantial brotaba esa agua pura, cristalina, y por muchos años esa comunidad bebió de ese manantial. Un día los ancianos de la comunidad dijeron: debido a que puede haber mucha contaminación con el agua del manantial, hagamos unos canales en madera para proteger el agua, para que no se contamine. Estos hombres ancianos hicieron un canal grande para cubrir y guardar el canal el manantial. Años después, otros dijeron: ¿por qué no colocamos piedras, gravilla, arena para que el agua tenga mejor sabor? Otro dijo: coloquemos plantas aromáticas para que cuando llegue el agua hasta aquí tenga un sabor distinto. Después del tiempo pasaron los años y el agua empezó a saber feo. Y resulta que el agua se había podrido y no entendían qué era lo que pasaba. No entendían, y unos se decían a otros: pero ¿qué está pasando? Y había un letrero donde decía agua pura y cristalina, y se quedaron con esto. Al final un hombre decide: voy a subir a lo más alto y voy a revisar qué pasa. Y se dio cuenta que la madera que habían hecho los antepasados se había podrido, se había dañado, y todas las toxinas y todo eso se había llenado allí de mugre, de suciedad, y el agua venía contaminada, venía sucia. Limpió el canal, limpió todo esto y dejó que el agua del manantial saliera de nuevo pura. La reflexión que nos deja esta enseñanza, mis hermanos: la iglesia las tradiciones humanas de los hombres pueden traer contaminación. Un libro espiritual, porque traiga pasajes bíblicos, no puede superar a la Biblia. Pastor, mire, es que este autor buenísimo. Yo leo autores, vea, pastor, yo leo a Rick Warren. No, aquí el pastor MacArthur tiene unos libros buenísimos. Nada supera a la Biblia. Hay que beber de la leche espiritual no adulterada. Y con esto no estoy diciendo que no podemos leer libros, Hechos. Claro que sí, son buenos, pero discierne, porque todo lo que se extrae al final se contamina. Y muchos de ellos, los que habían hecho estos canales, seguían aferrados a sus costumbres. No habían dicho que el canal estaba mal. Dijeron: no, los antepasados hicieron bien esto. ¿Cuántos de nosotros no arrastrábamos con el paso de los años costumbres que no son de Dios? La mayoría de los que estamos aquí venimos de la iglesia católica, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Y resulta que traíamos muchas costumbres y rituales que no son bíblicas, que al leer la palabra nos damos cuenta que no están. Y usted decía: pastor, dígame una de ellas. Una sencilla: el bautismo de los niños.
No es bíblico. ¿Cómo que no, pastor? A mí me bautizaron. A Jesús lo bautizaron siendo un niño, así dice la escritura. No, porque para ser bautizado necesita usted tener conciencia de lo que es el bautismo. Porque el bautismo es para un mensaje de fe, que yo he entendido que cuando me sumerjo en el agua, muero a mí mismo, a mis viejas costumbres. Los niños no tienen conciencia, pero nos han dicho, si el niño no se bautiza, entonces no sabemos para dónde va a estar el niño. A veces cuando un niño se enfermaba. Costumbres y muchas cosas, rituales, oraciones que nos ponían a aprender, ¿cierto? Con camándulas, con cosas, en fin, tantas cosas que creíamos buenas, pero al final no lo son. Así que tradiciones humanas, los mandamientos de hombres y filosofías que parecen ser piadosas, pero al final nos distraen de lo que es la palabra. Canales defectuosos que pretendemos añadir al evangelio. No le añada nada. La palabra ya dice lo que debe decir. Así que la verdadera doctrina no requiere de nuestros arreglos, requiere de nuestra rendición total al Señor. El cristiano no debe creer algo porque es antiguo, debe creerlo porque está escrito. Como dijeron los creyentes de Berea, no sé si usted pudo leer o ha podido leer este pasaje, acompáñeme a leerlo. Hechos 17, 10 y 11. Y antes de que lo lea, en Hechos, me llama mucho la atención el pasaje que vamos a leer, porque los de Berea era una comunidad que estaba allí en el tiempo de los discípulos, pero era una comunidad muy conocida también de las palabras. Pero mire cuando fueron a anunciarle la palabra lo que sucedió. Hechos 17 del 10 al 11. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas, ¿qué hacían? ¿Qué dice que hacían? Enseñaban la verdad. O sea, Pablo y Silas se fueron a predicar allá, pero la comunidad de Berea no se quedó con lo que Pablo compartía. Y no, espéreme tanto. Vamos a mirar las escrituras si lo que está diciendo Pablo y lo que está diciendo Silas es verdad. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí muchas veces solamente decimos amén a un mensaje y no miramos el contexto, la profundidad de lo que hay? Yo le voy a ser muy abierto a ustedes, pero la palabra sirve mal usada para engañar a muchos, lastimosamente, y muchos la han utilizado para engañar, para colocar temor, miedo, zozobra, angustia en los hermanos cristianos, para colocar cargas que no debemos colocar. Y algunos que dicen ser pastores así lo dicen. Pero al final ellos escucharon a Pablo, pero después abrían las escrituras y ni siquiera aceptaban automáticamente el mensaje de un apóstol, sino que lo comprobaban con las escrituras. ¿Alguien sabe qué es doctrina? Enseñanza, instrucción. De eso estamos hablando. Escudriña la doctrina, la enseñanza, la instrucción. ¿Y la doctrina de qué? Nosotros creemos la doctrina cristiana que habla de Cristo, de la revelación a través de los apóstoles, a través del Espíritu Santo. Esa es la doctrina, la hemos creído en la palabra. Y uno de los puntos que quiero hablarles en esta mañana es: la doctrina verdadera siempre exalta a Cristo y no a los hombres. Repito, la doctrina verdadera siempre exalta a Cristo y no a los hombres. Huya, iglesia, huya de lugares donde el que se quiere exaltar sea un hombre. Está bien que le den honra al pastor, al siervo de Dios, pero huya cuando en realidad
toda la centralidad es en el pastor. Toda la centralidad es en él. Lo central es Cristo, es Dios, es el Señor, el Todopoderoso. Un día cualquier pastor puede fallar. No, mi pastor, no puede ser. Siga su mirada en Cristo, siga su mirada en el Señor. Él no falla, Él no se equivoca. Por eso la doctrina verdadera siempre exalta a Cristo y no a los hombres. Colosenses 2:8. Dice la palabra de Dios. Yo sé que por el recinto tan abierto no se escucha mucho allá. Lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: no permita que nadie los atrape con filosofías huecas, disparates elocuentes. Mis hermanos, hay muchos que están enseñando en las redes sociales. He visto cantidad de disparates. ¿Sabe qué es lo más triste? Que esas iglesias no dejan de tener cientos, miles. Yo digo, ¿cómo pueden engañar? Hace poco vi a una pastora que dijo que no es Padre, Hijo ni Espíritu Santo, que ahorita hay otro más, que es el Padre que tiene todo. Yo decía, pues esto qué es lo que habla, y empezó a dar una enseñanza tan errada, sacada de contexto, que no trae bendición, sino que trae ese engaño para muchos. Creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. No hay otro más. Otra dijo esto: mis hermanos, lo que el Señor hizo en la cruz fue el 50% de tu salvación. El otro 50% lo tienes que hacer usted. ¿Será que eso es verdad? No, el Señor lo hizo 100% en la cruz para que nosotros fuéramos salvos. Pero cientos de personas y miles y millones de personas que lo escuchan a ella en el mundo, entonces se cree. No caigas en enseñanzas cerradas. La iglesia de Colosas estaba siendo atacada por falsas enseñanzas. El contexto de este pasaje que acabamos de leer: unos mezclaban judaísmo, otros con filosofías griegas y otros con la adoración a los ángeles. Eso era lo que estaba pasando en Colosas. Tomaban de todo, de toda la cultura. Parecía muy espiritual, mis hermanos. Pero Pablo dice: todo eso desvía la mirada de Cristo. Porque cuando Cristo deja de ser suficiente, aparece la religión humana. Cuando Cristo deja de ser suficiente, apareció el riego. Pastor, una ayudita. Apareció el lavado, el retiro para hacerse baños, rituales espirituales con el coach espiritual, infinidades de cosas, porque ya Cristo no es suficiente. Y yo sé que usted ha escuchado muchos, y cada vez sacan más cosas. Tranquilo, entra en tu yo, entra en no sé qué, entra en tu yo en profundo, va a sanarte desde adentro. Hablan de los chakras y de tantas cosas allí que la gente dice: no, eso es. Pastor, Dios debe estar muy ocupado porque hay que ayudarle. Yo por eso siempre en mi negocio trapeo con este jabón de la prosperidad. Yo siempre coloco las velitas verdes para no sé qué. ¿Cuáles ayudas? El Señor es suficiente. Porque al final, mis hermanos, como lo digo, porque cuando Cristo deja de ser suficiente, aparece la religión, como si tuviéramos que colocar algo más. Y ojo con lo que dice el texto. El texto está diciendo: cuidado con el engaño. Pide estar alerta para no ser atrapado o estar prisionero a filosofías huecas, filosofías humanas. Hablan de razonamientos, de modas, pensamientos creados por las personas y no por Dios. Porque así le pareció a esta persona. Y entonces a la gente, como él habla bien,
Oiga, no, como esa persona habla bien, habla con esa calma, habla con esa tranquilidad. Oh, me llegó, me llegó. Y nos fuimos y nos desviamos. Pero la palabra no cambia. Esta la Biblia, mis hermanos. Puede venir de muchos colores acá, lo que viene por fuera, pero la palabra no va a cambiar. Sigue siendo la misma. No busque otra. Esa debe ser. Y a modo de reflexión, la verdadera doctrina siempre responde una pregunta: ¿quién recibe toda la gloria? ¿Quién debe recibirla? Cristo. Como le decía al comienzo, está bien que le den honra a su pastor, y dar honra es tal vez dar gracias a Dios por la persona que trae la enseñanza. Pero su pastor, ni ninguna persona puede estar por encima de Dios. Él debe ser lo primero, y en ese lugar se debe dar honra al Señor. Así que un hombre, mis hermanos, un profeta, una organización, un movimiento, una tradición, no deben llevarse la gloria. Mi iglesia, no es que el apóstol, es que el profeta, es que mi organización, es que mi iglesia. Toda honra tiene que ser para el Señor. Yo les he dicho muchas veces, cuando ustedes le digan: ¿y usted a qué iglesia asiste? A la iglesia, a la Gran Comisión, se llama este ministerio. Pero yo he escuchado siempre que dicen personas: no, yo asisto a la iglesia del pastor tal, como si eso le diera un estatus más. No, seguimos a la iglesia de Cristo, de Jesucristo. Buscamos la bondad, el amor de Dios, la misericordia, mis hermanos, porque el verdadero evangelio siempre nos va a llevar a adorar al Señor. Ayúdame a leer Juan 5:39. Juan 5:39. El mismo apóstol, a través del Espíritu Santo, le es revelada la palabra y le dice: escudriña las escrituras. Escudriñar es estudiar, indague en las escrituras. Dice: porque a vosotros os parecer que en ellas van a tener la vida eterna, o tienen la vida eterna, y ellas son las que van a dar testimonio. ¿De quién? ¿De mí como pastor? No, del pastor de pastores, de Jesús. La Biblia da testimonio del Señor. Un ejemplo bíblico, mis hermanos. ¿Por qué los fariseos de la época no conocieron que Jesús era el Mesías? Porque ellos estaban tan pendientes de tradiciones orales y tradiciones de cosas de ellos mismos, que de lo que el Señor ya había revelado a través del Antiguo Testamento. Mire, desde Génesis hasta donde termina allí el Antiguo Testamento, mis hermanos, todo habla de Cristo, aunque no mencione su nombre. Habla de Cristo, habla de Dios, habla de lo que Él hizo. Pero ellos no entendieron. Y mis hermanos, los fariseos conocían cientos de leyes, pero no escucharon al Mesías. Sabían mucho de Biblia, Isaías lo había profetizado, pero no conocieron al Maestro. Pero Jesús les dijo en Marcos 7:13: invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. El mismo Señor le dijo: ¿sabe qué? Ustedes invalidaron la palabra con sus tradiciones. Mis hermanos, debemos estar por encima de las tradiciones. Yo me voy a meter ahorita en una camisa de 11 varas. Yo lo había compartido el año pasado, pero le voy a hacer muy claro: a muchos nos cuesta romper con tradiciones que aprendimos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Y una de ellas la tengo que decir porque a mí me causa mucho la atención esto que se hace. En los diciembres, mis hermanos, personas que el 8 de diciembre están colocando velitas. Y digo personas cristianas. Pastor, la de mi papá, la de mi mamá, la de mi hermano. ¿Usted sabe qué celebración es ese día? ¿Por qué traemos celebraciones que no son nuestras, que no son del Señor? Pastor, se ve bonita.
se ve bonito el balcón, se ve bonita la calle. Es que todos tienen y aquí este hueco sin luz acá. La luz es Cristo en su vida, en su casa. Pero por tradiciones lo hacemos, ¿sí? La tradición. Yo respeto a que usted haga como quiera, porque no soy quien para decirle qué hacer o no hacer. Pero mis hermanos, muchos seguimos con cosas de afuera que no están bien. Así que mis hermanos, aquellos judíos invalidaban la palabra de Dios con solo tradiciones. No rechazaban la escritura, la reemplazaban con tradiciones. Y quiero hacer esta aplicación para este punto. Hoy sucede igual. Cuando una tradición tiene más autoridad que la escritura. Ojo, no puede haber una tradición superior a la palabra de Dios. La doctrina dejó de ser bíblica. Cuando la tradición tiene más autoridad que la escritura, la doctrina dejó de ser bíblica. Y cuando la opinión del líder pesa más que la Biblia, la doctrina dejó de ser verdadera. Puede ser muy líder, muy utilizado por Dios, pero si está por encima de lo que el Señor dijo, esto no es de Dios. La doctrina verdadera produce libertad, mientras las doctrinas de hombres producen esclavitud. Todo lo que un hombre quiera sacar de sí mismo es para esclavizar a la gente. Huya de esos lugares, salga corriendo de allí. Juan capítulo 8 versículo 31 al 32. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Versículo 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nueva traducción viviente. Ojo con lo dice: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, no a las de un hombre. Y Jesús hablaba a judíos religiosos. Ellos creían conocer la verdad, pero vivían esclavos del pecado y del legalismo. Mis hermanos, la religión puede producir culpa, puede producir miedo, puede producir cargas, pero solamente Cristo puede producir libertad. ¿Cuántos no buscaban a Dios por miedo? Porque les colocaron miedo, les metieron miedo, ¿cierto? ¿Y a Dios se debe buscar por miedo? Por amor, por amor. Y mire lo que encontré haciendo este estudio. Las doctrinas dicen: haz más, esfuérzase más, trabaje más. Si no hace esto, entonces Dios no le ama. Y todo es una exigencia. Tienes que dar más y de más y de más. Y traen pasajes fuera del contexto. Recuerda esta viuda que dejó todo. No, Dios nos amó. Dios nos amó. Yo no tengo que hacer algo más para que Dios me ame. ¿Estamos de acuerdo? Usted no tiene que hacer algo más para que Dios le ame. Sí, el Señor nos dijo: abandona el pecado, la iniquidad, sí. Pero Dios me amó aún con mi pecado. Se lo quiero decir. Aún antes de que yo me arrepintiera, el Señor me amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amó que dio a su Hijo. Antes de que yo me arrepintiera, antes de que yo empezara a descubrir cosas que no estaban bien. Ojo con el que te quiere señalar. Ojo, Dios está enojado contigo por eso. Personas que le dicen así, le abren el corazón a una persona contándole de algo. Mire, lo primero que quiero decirle es que por eso es que no le están saliendo las cosas bien. Dios en estos momentos no te está escuchando. Y no te escucha porque eso que está haciendo no está bien. Entonces Dios cerró su oído para no escuchar. Mi hermano, hay que permitir que Dios vuelva a escuchar. Dios siempre nos escucha. Dios siempre atiende a sus hijos. Nunca nos da la espalda. Jamás te dejaré, jamás te abandonaré. Que Dios aplaude mi pecado. No, no aplaude mi pecado de ninguna manera, pero no me abandona. Porque ¿sabe qué? Jesucristo en la cruz
prefirió ser abandonado para que nosotros nunca fuéramos abandonados. ¿Se acuerda cuando Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y lo hizo para que nosotros nunca nos sintiéramos solos, mis hermanos. Lugares donde nos prohíben cómo te vistes, vestimenta. Un día escuché, mis hermanos, un pastor no se puede vestir como yo me visto. Pastor tiene que vestirse con saco y corbata. Eso es un pastor. Como si hubiese una etiqueta en la Biblia de cómo vestirme. Las mujeres vistas en, ¿cómo dice? Decorosamente. Mi hermanita, ya que la estoy viendo, esos aretes no son de Dios, esos anillos no son de Dios, esa pulsera con ese vestido, en muchos lugares, y se meten en cosas que no son. Señor no está pendiente de esos detalles. Lo que sí le dice: vístase decorosamente. Pero hay lugares donde le dicen: la vestimenta de las mujeres es de esta, es aquella. Pero la Biblia lo dice. Dígame si hay algo, pastor. Yo sí, allá dice: la vestimenta no puede ser con jean, no puede ser con pantalón. Si en el tiempo de Jesús ni siquiera existía, si no existían esas cosas, entonces se vuelven mandamientos ¿de quién? De hombres, que prohibirán casarse, dice la palabra de Dios, y mandarán abstenerse de comida cuando Dios bendijo toda la comida. De esto no puedes comer, de esto sí, de esto no. Ojo, porque el café es pecado. Le doy $1.000.000 al que busque en la Biblia que el café es pecado. No, pero muchos escuchan corrientes y doctrinas y así, cuando el Señor santificó la comida. Cuando el Señor dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de nuestra boca, es lo que contamina, y que Él santificó todas las cosas. ¿Por qué sacamos palabras de contexto? Así que, mis hermanos, el Evangelio dice: Cristo ya lo hizo. La obediencia del creyente nace del amor, no del miedo. La santidad, mis hermanos, es el fruto de una relación con Cristo y no un medio para comprar el favor de Dios. No compramos el favor de Dios. No lo compramos. No hay algo que usted pueda hacer para comprar lo que Dios hizo. Él lo entregó. Acompáñeme a leer Efesios 2, capítulo 2, del 8 al 10. Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios. ¿Qué es un don? Es un regalo. Y dice la palabra: porque por gracia sois salvos. ¿Y a mí por qué me tienen que decir que tengo que hacer un 50%? Si la salvación es completamente del Señor. Él no la dio, Él no la regaló, Él no la entregó. No por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra, porque somos hechura suyo. Ojo, no es por obras. Pastor, yo salgo, doy comida a los pobres, llevo ropa, yo he cuidado. Si eso está muy bien que lo hagas. ¿Para salvación? No, señor. Pero a muchos le enseñaron ritos. Hay que hacer esto para alcanzar, ¿cierto? Haga lo otro para alcanzar misericordia de Dios. No, la misericordia llegó por Cristo. La gracia llegó por Cristo. Su favor llegó por Cristo. Así que, mis hermanos, si hacemos toda obra buena, es por amor al Señor. Así que fuimos creados, dice, porque somos hechura suya, versículo 10, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero primero, ¿qué hizo el Señor? Nos salvó para que hiciéramos buenas obras. Y Pablo enfrentó este problema con los Gálatas. Comenzaron creyendo en Cristo y después aparecieron diciendo: Cristo no es suficiente. ¿Ha leído usted Gálatas? Es una de las cartas que Pablo escribe a esa iglesia. Y acompáñame a leer Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Y los Gálatas les estaba pasando esto. Empezaron a ver que Cristo no era suficiente. Necesitaban además guardar la ley para ser aceptados. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9.
Mire lo que les dice de la Nueva Traducción Viviente, lo voy a leer. Mire lo que les dice Pablo. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica una buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios, dice. Repito lo que hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Anatema en su Reina Valera. Maldito. Pero es claro lo que está diciendo el Señor. Nadie puede cambiar el mensaje. Nadie. Pero Pablo dice, estoy horrorizado de que ustedes, después de que vine a compartirles, ahora ustedes están diciendo, no, pero hay que cumplir los mandamientos para ser salvo. No, la salvación es por gracia. Que debo cumplir mandamientos, sí, pero no para salvación. No para salvación, no para ser salvos. Porque nadie es salvo cumpliendo la ley. Nadie pudo, solamente el Señor Jesús. Así que, mis hermanos, el apóstol Pablo escribe esta carta con urgencia y a la vez con frustración, porque los creyentes de los Gálatas se estaban apartando rápidamente del evangelio de la gracia para adoptar doctrinas o enseñanzas o exigencias judías. Una mezcla entre judaísmo. No, nosotros no tenemos que estar haciendo rituales. Es como si nosotros estuviéramos haciendo sacrificios. ¿Sí? Hagamos sacrificio. No, ya se hizo el sacrificio y fue el de Cristo. No quiero profundizar más aquí en este punto, mis hermanos, pero la doctrina verdadera produce libertad, mientras que una doctrina de hombres va a producir esclavitud. Dios te hizo libre. No te dejes engañar. Si usted siente que en esta iglesia está recibiendo sana doctrina, persista en ella. A veces vamos como el cristiano colibrí, le llamo yo. ¿Sabe cuál es el cristiano colibrí? De iglesia en iglesia. Eche raíces. Si usted dice, aquí me sentí bien, yo soy de los que digo, Dios nos coloca en cada uno en un lugar. Pero si usted está aquí, eche raíces. Discierna. Y si yo algún momento digo algo que no está bien, después dígame, pastor, yo quiero hablar de ese tema. No me quedó claro algo. Y lo hablamos. Pero siéntase con libertad de hacerlo. Pero la palabra hay que escudriñarla. Así que todavía existen enseñanzas que colocan cargas donde Cristo dio descanso. Personas que viven con temor constante de perder el amor de Dios. Pastor, yo siento que yo hice esto y el Señor ya no me ama. Le voy a decir, parafraseando Romanos 8:35: ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos separará de su amor. Así que, mis hermanos, por último, tercer y último punto de hoy: la doctrina verdadera permanece para siempre porque está fundada en la palabra de Dios. Fundada en la palabra de Dios. La doctrina verdadera permanece para siempre porque está fundada en la palabra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Ya voy concluyendo el mensaje. Mire lo que dice Nueva Traducción Viviente. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Mis hermanos, palabras escritas allí por el apóstol Pablo.
Y el contexto de este pasaje es profundo y conmovedor, ya que representan las últimas palabras del apóstol Pablo antes de ser ejecutado. Iba a morir, Pablo lo iban a ejecutar, pero sus últimas palabras fueron: escudriña las escrituras, ellas nos van a enseñar la verdad. Y la carta que Pablo le escribe va dirigida a Timoteo, su joven discípulo y colaborador, que se encuentra allí liderando la iglesia de Éfeso, una ciudad masiva y dominada por la idolatría pagana. Lo dije hace 8 días, por la diosa Artemisa en ese tiempo, y la persecución y creencias de otros pensares. Y la última preocupación de Pablo no fue el crecimiento numérico de la iglesia. No le dijo: Timoteo, ¿cuántas personas hay en tu iglesia? ¿Hay 100? ¿Hay 500? No, permaneciera fiel a las escrituras, porque los tiempos difíciles traerán personas que buscarán maestros conforme a sus deseos. Maestros conforme a sus deseos. Le voy a decir abiertamente, yo he tenido personas aquí en esta iglesia que se han ido tras otras cosas que le llaman espirituales, pero que no lo son. Cosas de la nueva era, cosas extrañas, diferentes, pero no lo son. Pastor, me invitaron a tener un trance especial espiritual. ¿Qué es lo que hay que hacer? Un retiro. Nos tomamos una tutumadita así de yagé y entramos por allá en un trance y no sé qué. Y eso fue más espiritual. Tuve una conversación con una persona hace mucho tiempo, hace muchos años. Me dijo, yo le estaba compartiendo de Dios y me dijo: no, yo hablé también con Dios. En el trance que tuve, yo me senté y hablé con Dios. Y después de que hablé con Dios, no crea, hablé con el diablo también. Él habló con los dos, pero me lo decía con esa certeza y esa convicción que para él ese trance fue real. Y ahora es muy común ver que en lugares de Colombia hay ciertos grupos de personas que viajan a hacer esos trances, al Amazonas, al Caquetá, y muchas personas en busca de esa falsa espiritualidad. Por eso muchos, mis hermanos, buscarán personas conforme a lo que ellos buscan. Por eso termino con esta palabra, 2 Timoteo 4, del 3 al 4. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Nueva traducción viviente. ¿Está pasando? Sí. Muchos quieren oír lo que les digan. Mi hermano, vas a ser millonario, vas a ser próspero en tu vida. Y eso cambian la voz, ¿cierto? Para que cale más el mensaje. Y vas a hacer esto y el Señor te tiene. Y el Señor dijo: te voy a bendecir. ¿Quiere que sea próspero? Sí, claro. El Señor quiere bendecirte, pero no a causa de. El Señor siempre ha querido bendecirnos. Y esto describe perfectamente nuestro tiempo. Muchos buscan mensajes que no confrontan, no llaman al arrepentimiento, prometen prosperidad sin cruz, bendición sin obediencia y cristianismo sin discipulado. Pero la sana doctrina no se adapta al gusto humano, nos transforma conforme al corazón de Dios. Así que no debemos creer algo simplemente porque lo dijo un pastor o lo dijo un profeta o porque lo vi en internet o porque lo escuché en un congreso. Debemos preguntarnos qué dice realmente la Biblia. Sea un creyente maduro. Termino diciéndole esto. Dios nos llama y nos dice la palabra sí. Ojo con lo que voy a decir, esté muy atento. Dios nos llama muchas veces diciendo: sí, ahí está, debemos ofrendar. La palabra de Dios dice: debemos diezmar, sí. Pero huya cuando están persiguiendo tus finanzas. Huyan cuando te preguntan: ¿y cuándo te ganas?
y te sacan lo que debes dar. Huya de esos lugares cuando el énfasis es el dinero, o cuando el negocio es cuánto das y así Dios te va a responder. Huya de esos lugares. Lastimosamente lo digo porque cuando a veces hablo en mi pueblo de lo que yo hago, a veces no es muy bien visto un pastor. Lastimosamente por muchos que dicen ser pastor y porque al final su corazón se ha desviado tras riquezas, tras cómo han de vivir una vida muy en opulencia. No es que tengamos que estar con los zapatos rotos o la ropa rota, no, pero cuando en la vida de ese pastor lo único que está la motivación de cómo pedir y pedir y pedir, allí también hay que discernir el mensaje. Mis hermanos, concluyo hoy diciéndoles, vivimos días donde la verdad es constantemente desafiada y por eso Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de la doctrina. No dijo solamente cuida tu ministerio, cuida tu reputación, cuida la iglesia, le dijo cuida la doctrina, porque una doctrina equivocada produce una vida equivocada, pero una doctrina sana conduce a una fe firme y a una vida en Cristo. ¿Y cómo reconocer esa verdadera doctrina? Pregúntese, ¿está claramente fundamentada en el contexto de la Escritura? ¿Exalta a Cristo o al hombre? ¿Es coherente con el evangelio anunciado por Jesús y los apóstoles? ¿Produce amor a Dios y al prójimo o fomenta orgullo, temor o división? Y por último, ¿permanece fiel al conjunto de la revelación bíblica o se basa en un solo versículo aislado? Muy fácil puede sacarse un versículo aislado de la enseñanza y de allí sacar una predicación. Mis hermanos, discernamos. Es tiempo de discernir la buena doctrina, la palabra del Señor. Amén. Démosle un aplauso al Señor por la palabra.